que va a realizar la coordinación de proyectos con el fin de fortalecer los conocimientos y las capacidades que cada uno de nosotros tiene, porque la retroalimentación y el aprendizaje va a ser continuo y de ambos lados, para el tema de proyectos, fondos, planificación y todos los otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta gestión. Quiero dar la bienvenida a Carlos, que ya se acaba de unir como secretario general, y también aprovechar la oportunidad para agradecerle la confianza en el equipo de proyectos y fondos, y bueno, él va a ser el encargado de dar unas palabras para iniciar este curso taller de capacitación. Muchas gracias, Pamela. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, como siempre, por el acompañamiento y por la participación. Esta es una primera actividad que organizamos desde el área de proyectos, recursos y fondos, con la idea de empezar a incentivar, a meternos, a conceptualizar, a comprender y a poder accionar posteriormente en este tema tan estratégico para la sociedad civil en particular, y que nosotros pensamos tener un desarrollo mucho más específico que tiene que ver con el diseño de proyectos y cómo podemos empezar a generar esas articulaciones, esas alianzas y esas bases sólidas que nos permitan poder participar de estas instancias. El armado de proyectos es algo que cada vez se encuentra en un proceso de fortalecimiento, que es algo más que necesario para poder gestionar recursos, para poder operativizar algunas propuestas que nosotros tenemos y que necesitamos poder colaborar con el apoyo de otras instituciones, de otros actores, de otros sectores. Entonces, un poco la idea de este primer acercamiento a esta temática tiene que ver con construir una línea base en la cual todos y todas las promotoras puedan encontrar información que nos permita poder allanar y consolidar ese camino. Claramente hay algunas cuestiones que vamos a ir viendo en el transcurso de la intervención, pero muchas de las particularidades que tiene la gestión de proyectos se asocia en específico a las realidades nacionales, ¿no? Entonces cada país, dependiendo de su posicionamiento a nivel internacional, de su índice de desarrollo humano, de su posicionamiento dentro de los que son los ejes prioritarios de la OCDE, va encontrando un espacio de articulación. Eso no quita que se pueda dar en diferentes niveles y en diferentes instancias de articulación, procesos que impliquen la inclusión y el trabajo dentro de lo que son las estrategias de cooperación internacional para el desarrollo. Así que a partir de eso es que vamos a ir de lo macro a lo micro y vamos a aprender entre todas y entre todos cómo y cuáles son los puntos básicos que debe tener un proyecto para poder ser elevado, para poder ser presentado, defendido y demás, ¿no? Y la idea también, sumado a lo que decía Pamela recientemente, es que aprovechemos estas instancias, porque no queremos solamente que sea una instancia de alguien habla y el resto escucha, sino que tratemos de irnos de acá, de estos encuentros, con la menor cantidad de dudas respecto a las cuestiones que nos quedan ahí como colgando en nuestra cabeza, ¿no? Que si de pronto hay alguna consulta específica, la puedan hacer, que puedan compartir experiencias. Una vez pasada la intervención, la idea es que si alguien ha ejecutado, ha diseñado, ha implementado algún proyecto, bueno, nos pueda comentar alguno de sus aprendizajes, pero hoy estamos acá para construir entre todos este trabajo tan específico dentro de la red que implica poder abordar con mayor seriedad y con mayor conocimiento las cuestiones que se vinculan a la cooperación y a los proyectos. Así que, dicho sea esto, le devuelvo la palabra a Pamela, así después continuamos con la agenda. Gracias, Pamela. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, en ese plan de establecer ejes de comunicación y de coordinación con el área de proyectos y de que nos conozcan un poco, vamos a presentar a quienes forman parte del equipo de proyectos y fondos, y a su vez van a estar dentro de este taller de curso taller de capacitación. Como saben, el primer módulo va a estar encargado
Carlos Amánquez como secretario general de la red internacional. Es un primer módulo que va a estar diseñado para establecer ciertos lineamientos y conceptos generales de cooperación internacional. Y vamos a tratar de, vamos a tratar de absolver todas las dudas en el ámbito de cooperación internacional, cómo se desarrolla la red en todo el ámbito de cooperación, en el ámbito de financiamiento, qué papel jugamos, hacia dónde vamos y cómo estamos hasta ahora, ¿no? Parte del equipo de proyectos y fondos es Matías López. Él es máster en gestión de proyectos de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, Mati, te puedes presentar. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes en este espacio de intercambio, como bien decía Carlos y Pamela. La idea es que sea un ida y vuelta y que, bueno, durante 4 sábados podamos intercambiar experiencias y que sea un aprendizaje mutuo. En cuanto a mí, bueno, mi nombre es Matías López, como ven ahí, tengo un máster en gestión de proyectos por desarrollos del BID, pero mi formación es en el área de relaciones internacionales y actualmente trabajo en la Universidad Tecnológica, es una universidad pública aquí en Uruguay. Así que básicamente eso, y bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Matías. La otra integrante del equipo de proyectos y fondos es Fabiana Videla. Sí. Hola, buen día, Pame, y a todos. Gracias por estar ahí conectados y por interesarse por este curso. Soy Fabiana Videla, de San Juan, Argentina. No sé si me escuchan bien, porque medio que llega tarde el retorno, el audio. ¿Se escucha bien? Ah, bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Soy licenciada en Administración de Empresas y bueno, estuve un tiempo sin saber qué era pensando que me había equivocado de carrera. No encontraba mi segmento hasta que, bueno, encontré responsabilidad social y dije, bueno, para esto estudié porque era como que había errado la carrera. Así que bueno, después en el 2019, cuando conocí la red y formé parte de ella, también muy feliz de poder aportar un granito de arena en estos espacios así como este que se está dando ahora. Yo me dedico a todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria, corporativa y balance social o reportes de sustentabilidad. Así que bueno, también, como decían los chicos anteriormente, la idea es poder aportar un granito de arena y también aprender junto a ustedes. Porque bueno, para eso estamos acá, para aprender y poder dar lo que esté a nuestro alcance y lograr ese objetivo del mundo mejor que queremos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabiana. Bueno, y presentarme yo. Mi nombre es Pamela Ojeda, soy licenciada en Economía y tengo un máster de Gobierno y Administración Pública por Madrid, España, y un máster de Gestión y Política Pública por la Universidad Católica en Bolivia. Actualmente me desempeño como segunda representante y técnico en proyectos de Fundación Internacional CIDEAL, que es una fundación española aquí en Bolivia. El propósito y el deseo como área es expresarles nuestra total apertura a la coordinación, pero también a la guía que pretendemos ser, como lo había dicho Carlos al inicio, para poder asentarnos como red, para poder asentarnos como RIPOS nacionales y empezar a actuar y empezar a asentarnos también en el ámbito de la cooperación internacional. Dicho esto, muchísimas gracias a todos y bueno, le damos la palabra a Carlos porque él inicia este curso taller. Todo tuyo, Carlos. Gracias, Pamela. Bueno, y también un agradecimiento al equipo de México por el acompañamiento, la gestión y el interés en realizar esta primera experiencia.
que esperamos, bueno, sea de utilidad y nos permita, como dijimos, a todos afianzar nuestros conocimientos y tener una perspectiva respecto de lo que queremos trabajar y de qué enfoque queremos darle a este trabajo, ¿no? Y ahí solamente hago un comentario y ya pasamos a la presentación, pero uno de los grandes desafíos que tiene en particular la Agenda 2030 se vincula a su proceso de integralidad. Y en ese marco es que lo que hoy los proyectos nosotros consideramos que le está faltando es un enfoque que permita visualizar esa integralidad en cada una de las iniciativas que nosotros realizamos. Y esperamos a partir de este proceso de formación, del aprendizaje, el intercambio, la reflexión, poder llegar y aportar en ese trabajo tan necesario de comprender y accionar en torno a esa integralidad, de que un objetivo o aportando a una meta de un objetivo, yo puedo estar aportando a la concreción de otras iniciativas, que esas iniciativas las tengo que compartir para que puedan ser lecciones aprendidas en diferentes organizaciones y que también podamos permitir que otros y otras ahorren tiempo a la hora de ejecutar determinadas acciones, ¿no? Entonces, todo este proceso, al fin y al cabo, lo que busca también es afianzar a través de la experiencia otro tipo de lecciones aprendidas, otro tipo de iniciativas que nos permitan cumplir y aportar a la Agenda 2030 y en definitiva lograr la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, lo primero que me gustaría es, ahí veo que están usando el chat, que quienes puedan, todas y todos, se vayan presentando ahí, así sepan quiénes más están dentro de este primer curso taller, para después, bueno, poder empezar a intentar reflexionar, intercambiar un poco. Así que las y los invito a que vayan presentándose, y le hemos preparado una presentación. Un segundito. Para poder empezar a introducirnos en este tema, ¿no? En primera instancia, lo que nos parece más destacado es empezar a comprender cómo funciona, cuáles son las temáticas, cuáles son las cuestiones que aborda lo que implica la cooperación internacional para el desarrollo. Y en particular, desde la invitación que nos ha hecho la Red Internacional de Promotores ODS en su capítulo mexicano, tratar de contextualizar en nuestra región de América Latina y del Caribe, que para muchos cooperantes es como un entramado específico, como un conglomerado de países que tienen acceso a la cooperación, podamos comprender cuáles son las principales cuestiones temáticas, lineamientos e información que tenemos que tener a la hora de poder empezar a abordar estas cuestiones. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de darle una definición a eso, y después vamos a ver cuáles son los diferentes mecanismos que hoy existen para la gestión particular de los recursos. Y también tratar de cambiar un poco el paradigma y comprender que la cooperación internacional y la cooperación internacional para el desarrollo no solamente es la gestión de recursos, sino que de recursos efectivos, o sea, digamos, dinero, por decirlo de alguna manera, sino que hay un entramado de acciones que se involucran a cuestiones de cooperación que tienen que ver con otro estilo de forma de intercambio, ¿no? Entonces, en primera instancia, la cooperación internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensual. Y acá hay un parámetro, una cuestión más que interesante, que en particular se ha fortalecido y se encuentra fortaleciendo, y esperamos que sea con mayor esfuerzo de este proceso, la Agenda 2030 a través de las instancias de cooperación. Y previamente también ha existido instancias de cooperación respecto de los objetivos del desarrollo del milenio. Y lo que se busca en particular también es que países que estén menos desarrollados puedan lograr estándares de desarrollo mucho más altos. Entonces la cooperación en general se la suele denominar de norte a sur, es decir, los países desarrollados del norte brindan recursos, y esos recursos incluso se encuentran apalancados en sus propios presupuestos nacionales para los países del sur. Claramente hay diferentes perspectivas, y hay cuestiones hasta incluso geopolíticas que se desarrollan y se establecen detrás de estos parámetros, pero básicamente hay una estructura de sistema de gobernanza a nivel internacional que establece de qué manera se dan los recursos, cuáles son las áreas prioritarias,
quiénes son los organismos responsables de eso. Los recursos no es directamente entre el país y el país que lo recibe, o entre la organización del país que dona y la organización del país que lo recibe, sino que en el medio también hay diferentes organismos e instituciones que se encargan de hacer una gestión, vamos a decir, mucho más efectiva de esos recursos, ¿no? Y también hay organizaciones que se encargan de una gestión integral de esos recursos, es decir, que obtienen recursos de diferentes países desarrollados para poder brindarlos de una forma ordenada a los países en vías de desarrollo. Acá tiene una función muy particular los propios generadores de la Agenda 2030, es decir, las Naciones Unidas en específico, que a través de diferentes encuentros y congresos y demás establecen algunos parámetros que permiten poder reorientar esa cooperación, porque claramente también, como siempre lo decimos, hay áreas estratégicas, y esas áreas estratégicas se definen a partir de los requerimientos específicos que tienen los países. Entonces, en general vamos a encontrar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay temáticas particulares que tienen mayor asidero en cuestiones de cooperación internacional que otras, ¿no? Entonces, este es un poco el proceso, y hay diferentes, como dijimos, hay diferentes modalidades que se organizan a través de la cooperación, que tiene que ver con sus formas, con sus direcciones, con sus niveles, con su proceso de articulación, con quién es el potencial receptor de esos recursos de la cooperación también, ¿no? Y ahí vamos a ver en unos segundos cómo eso se organiza. Y también una aclaración, además de comprender que eso es la cooperación internacional, que hay una diferencia entre lo que es la cooperación internacional y el financiamiento internacional. Y acá muchas veces nosotros lo vemos particularmente en lo que tiene que ver con cursos o formaciones o algunas actividades. Muchas veces tiene que ver con, bueno, conocer cómo funciona el sistema de financiamiento internacional, que es algo que, si bien se articula con la cooperación internacional, es completamente diferente, porque en particular el financiamiento internacional tiene que ver con sectores particularmente crediticios, es decir, que brindan recursos que después, posteriormente, hay que devolverlos de alguna manera en algún periodo de tiempo, con alguna tasa o sin alguna tasa, pero en general ese es el proceso de financiamiento, y se asocia, y acá hay algo que también nos gustaría comentar, se asocia en particular a gran cantidad de recursos, e incluso recursos que pueden ser administrados a través de varios países. Entonces ahí entran en juego más que nada la banca de desarrollo, las prestaciones de los fondos, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos de cooperación regional como puede ser el BID, o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe como es la CAF, o sea, juegan otros actores en ese proceso. Y la cooperación internacional, en particular, tiene que ver más que nada con orientar y gestionar recursos y poder potenciar, como dijimos previamente, determinados estándares de desarrollo dentro de los países en vías de desarrollo. Y eso en general se asocia a recursos más pequeños. Y los recursos del financiamiento internacional, en particular, van hacia obras, hacia infraestructura particularmente. Entonces hay una diferenciación, no solamente por los actores, sino también por los niveles que abordan, porque en general lo gestionan los países. Eso tiene que ver con el endeudamiento que tienen los países, que es un tema enorme que hoy no vamos a ver, pero que sí se vincula en eso, y también con los agentes particulares que se articulan, y con la cantidad de recursos y el proceso, ¿no? Así que queremos hacer esta diferenciación para que nosotros también podamos orientar que lo que necesitamos, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad civil, en la Red Internacional de Promotores, se asocia particularmente a la cooperación internacional y no en específico al financiamiento, porque es como jugar en otra cancha, ¿no? Si es otro proceso completamente diferente, que tiene otros estándares, que es de mayor duración en el tiempo, es decir, los procesos de financiamiento internacional pueden llevar 5 o 6 años construirse los proyectos y las iniciativas para poder ser apalancadas con recursos de esa magnitud. Bueno, vamos en primera instancia a comprender un poco las modalidades de la cooperación. La cooperación se puede dar de manera bilateral, entre dos países, entre dos organizaciones, ¿no? Y se sustenta generalmente, todo esto se sustenta en acuerdos, es decir, no hay en sí ningún recurso que se pueda gestionar si no hay el establecimiento de una alianza, y para establecer esa alianza también hay requerimientos mínimos o específicos que las organizaciones cooperantes van a solicitar. Es decir,
que si nosotros no tenemos una institución legal, una personería jurídica, si no tenemos determinados años de funcionamiento, es decir, por ejemplo, vamos a dar un caso concreto, los proyectos de la Unión Europea que se gestionan en la mayoría de nuestros países, porque la Unión Europea es uno de los grandes cooperantes para el desarrollo en la región, establecen que vos tengas por lo menos 5 años de funcionamiento jurídico. Vos podés existir hace 20 años, tu organización puede existir hace 20 años, pero tenés que tener al menos 5 años de institucionalidad legal en el país, con los reportes del balance de las rendiciones de cada año, la actualización del estatuto, digamos, una serie de requerimientos que te va a potenciar poder acceder a esos recursos. Y cada cooperante en general establece las propias reglas. Y a cambio, en el proceso de cooperación, hay gente que dona, y hay gente que va a tener que hacer un reporte con los proyectos e iniciativas que se vinculen con esa organización en particular. También tenemos la cooperación multilateral, donde hay varios actores en juego, y esto tiene que ver con países de la región o diferentes organizaciones. En general, el concepto que más prima detrás de esto tiene que ver con la generación de consorcios para la gestión de los recursos. Por ejemplo, si vamos de vuelta una vez más al caso de la Unión Europea, actualmente la Unión Europea lo que está solicitando es que para gestionar recursos de su mecanismo de cooperación, que tiene varios, incluso mecanismos descentralizados, que ahora lo vamos a explicar, vos tengas que conformar un consorcio. Y en particular esos consorcios pueden darse entre organizaciones de diferentes continentes, es decir, una organización europea con una organización o varias organizaciones de América Latina y el Caribe, o que también los recursos sean administrados a través de un consorcio de organizaciones de la propia región. Entonces, vos tendrías que juntar mínimo 3 organizaciones, y mínimos 3 países también es lo que están solicitando. Y a eso se le suma que muchas veces, porque a veces el proceso no es tan sencillo, sean de diferentes sectores. Entonces te pide una organización del Estado, te pide una organización de la academia, te pide una organización de la sociedad civil, te pide mucha incidencia a nivel territorial, entonces te pide la participación de instituciones que se vinculen con las comunidades indígenas o aborígenes. Digamos, cada convocatoria en específico va a tener sus particularidades que nosotros tenemos que prestar mucha atención para ver si realmente somos potenciales seleccionados para poder llevar adelante ese proceso, ¿no? Bueno, la cooperación a nivel regional, esto comprende una zona geográfica determinada, como dijimos previamente. Esto es como para tratar de conceptualizar un poco cuáles son las modalidades. La cooperación descentralizada, y esta está resaltada porque me parece algo bastante interesante destacar, que tanto en lo que va a través de la Agenda 2030, como lo que va y lo que surge a través del Acuerdo de París, cada vez está teniendo mayor desarrollo lo que es la cooperación descentralizada, que tiene que ver básicamente con la articulación para procesos de cooperación que se dan entre dos regiones o áreas subnacionales, o estados, o provincias, o departamentos, o municipios, o alcaldías, prefecturas, digamos, el nombre que tengan cada uno de los países, pero ese mecanismo existe hace mucho tiempo, pero cada vez está tomando mayor fuerza. Entonces, por ejemplo, hoy encontramos, si vamos al caso de España, que existe una agencia andaluza de cooperación, ¿no? Esto es decir, que los propios gobiernos subnacionales han establecido un mecanismo para poder potenciar esta articulación. Y el intercambio es directamente entre las regiones, sin la incidencia particular de los países, porque muchas veces los parámetros establecidos por los países no siempre tienen una repercusión específica en los requerimientos que tienen los gobiernos locales. Por eso se empezó a generar este proceso de cooperación. Bueno, la cooperación triangular, y también, perdón, voy a mover esto, y también existen otro tipo de cooperaciones como conceptos generales, que muchas veces seguramente habrán oído nombrar: la cooperación sur-sur, la cooperación por alianzas, es decir, alianzas multinivel, multisectorial, que se puede dar también en este proceso, pero el objetivo claro: aportar a la agenda de desarrollo, aportar al desarrollo o a las acciones en países en vía de desarrollo. Y también existen mecanismos de articulación entre los sectores, en particular acá citamos el sector privado, ¿no? Y la cooperación en ese sentido puede darse en diferentes temáticas que en breve también los vamos a ir conociendo. Y un poco, ¿cuáles son las líneas de acción específicas que se vinculan dentro de la cooperación, además de la articulación de recursos en específico? Porque como dijimos, a veces pueden ser recursos
directamente depositados en una cuenta bancaria que nosotros podamos administrar y que tengamos que hacer los posteriores procesos de rendición de cuenta y demás, pero también hay otras formas de cooperación que existen en mayor medida, que ustedes seguramente pueden encontrar muchas más que la convocatoria específica a fondos, y que nos parece interesante que nosotros podamos empezar también a involucrarnos y a tomar como parte de este proceso de trabajo detrás de la agenda. La cooperación técnica y científica, la educativa y académica, la asistencia humanitaria, la cultural, la deportiva, la turística, la económica, la de los idiomas, todo este tipo de intercambios, acompañamientos, otorgamiento de becas para poder realizar viajes de aprendizajes, viajes educativos, la potencialidad de educarnos desde América Latina en universidades de otras partes del mundo, la cooperación entre universidades de países de la región, el acceso a recursos para poder realizar investigaciones, el acceso a recursos para poder mejorar incluso el propio desarrollo de nuestros proyectos, el fortalecimiento de las instituciones. Esto tiene que ver también con la cooperación. Muchas veces los recursos, como dijimos, no son de forma efectiva, pero sí nos permiten poder fortalecer nuestro propio desarrollo institucional. Y un claro ejemplo de eso tiene que ver con parte de la asistencia para el diseño de proyectos, o también el acompañamiento para el fortalecimiento de las instituciones, donde quizás la institución cooperante lo que pone a disposición son recursos para contratar personas que puedan acompañar esos requerimientos que tiene la institución. Entonces, eso es una forma de cooperación también que a nosotros nos puede potenciar nuestro trabajo. Y después las otras cuestiones tienen que ver con cuestiones en específica mucho más temáticas, pero que sin duda puede dar un buen resultado a la hora de este trabajo que implica con la agenda. Incluso, y le sumo un poquito más de contenido, muchas de estas áreas de acción, nosotros vemos que cada vez más se van orientando a aportes específicos dentro de la agenda. Es decir, bueno, de tanta cantidad de becas que yo otorgo cada año, como puede ser la Fundación Carolina de España, de tantas becas de cooperación que yo otorgo cada año, el X porcentaje, el 30%, van a ser orientadas a investigadores que quieran trabajar sobre la Agenda 2030, ¿no? O que quieran aportar algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Y eso se viene dando en diferentes niveles y a través de diferentes organismos, pero es algo que existe. Incluso estoy viendo acá el eje de acción que tiene que ver con las cuestiones de turismo también, cada vez más dentro del sector turístico en particular, y creo que esto se va a fortalecer a partir de esta situación que estamos viendo del COVID, donde ha sido uno de los sectores más golpeados, se está empezando a vincular con todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Entonces, podemos encontrar formas de cooperación también a través de estas áreas de acción. Y, perfecto. ¿Y quiénes son estos organismos que nosotros hablamos al principio que se encuentran más vinculados o que se vinculan en específico con la agenda de la cooperación internacional? Son en específico las agencias de cooperación internacional para el desarrollo. Hay agencias dentro de los propios países, por ejemplo México tiene, Chile tiene, varios países de Centroamérica también tienen agencias de cooperación, algunos conglomerados de países a través de los consorcios, y también tienen agencias de cooperación los países desarrollados, y muchas veces la articulación, Uruguay también tiene una agencia de cooperación internacional, muchas veces se da la vinculación entre estas mismas agencias. Algunas son más receptoras de esos recursos, otras son más donadores de esos recursos, pero se establece un proceso de articulación y las agencias en particular se encargan de poder acompañar, en la mayoría de los casos este es el objetivo principal de las agencias, poder acompañar a las instituciones nacionales a poder participar de estos procesos, ¿no? Entonces se encargan del fortalecimiento de capacidades y habilidades, eso tiene que ver con la formación, el intercambio y demás, el desarrollo de manuales, el acompañamiento a las organizaciones, la sociedad civil, también la gestión de recursos para el propio país, es decir, bueno, yo me encargo de poder estar en aquellos lugares donde se puedan gestionar mayor cantidad de recursos para poder apalancarlos y gestionarlos dentro de mi propio país. Y acá es algo que para nosotros también es interesante destacar, que habíamos dicho previamente, que
no todos los países van a tener presencia de una serie de organismos, ni tampoco todos los países son acreedores por igual manera de los mecanismos de la cooperación internacional. O sea, lo que se denomina, ustedes lo van a poder encontrar así como ayuda oficial para el desarrollo, que es lo que establecen a través del sistema de Naciones Unidas entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Se establecen prioridades, se establecen áreas de gestión, se establecen mecanismos regionales de cooperación. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver también en breve, pero dentro de lo que es la agenda internacional que acompaña las cuestiones de cooperación en específico, uno de los focos particulares está puesto en África. O sea, ahí sí realmente hay mayor cantidad de recursos con otras cuestiones diferentes quizás a la que tiene nuestra región de América Latina. Nuestra región tiene mucho más acceso a este tipo de áreas de intervención, y en el caso de África tiene que ver más que nada con asistencia humanitaria, recursos para la infraestructura, cuestiones de salud también, ¿no? Digamos, según la región, los organismos cooperantes van estableciendo la propia agenda y lo van estableciendo de esa manera. Bueno, las embajadas y oficinas extranjeras de cultura y comercio, estos en general son recursos administrados, son pequeños recursos, son $10.000, $20.000, que se pueden gestionar todos los años, porque en la mayoría de las embajadas de países desarrollados abren todos los años, en particular en noviembre, octubre, noviembre, abren las convocatorias para poder presentar pequeños proyectos, se les suele denominar, o donaciones para pequeños proyectos, y ahí tenemos y podemos estar atentos y también participar. En general son proyectos unilaterales, es decir, con que se presente una organización está bien, porque los recursos son pequeños, y las propias embajadas también establecen sus ejes temáticos respecto de sus propias estrategias de cooperación. Entonces van a encontrar que los proyectos van a poder ser presentados en base a determinadas temáticas. Bueno, los organismos internacionales ya la mayoría los conocemos porque entiendo que la mayoría está actualizado o está articulando respecto de la propia Agenda 2030, pero esto tiene que ver con las agencias de las Naciones Unidas, las agencias regionales de las Naciones Unidas, por citar un caso de agencias regionales, la CEPAL, la Organización Panamericana de la Salud, que corresponden, en el caso de la OPS, a la Organización Mundial de la Salud, pero tiene un particular anclaje y una visión de nuestra región. También hay organismos gubernamentales de los países desarrollados que brindan asistencia o cooperación para el desarrollo. El ministerio, por ejemplo, por dar un caso, el Ministerio de Medio Ambiente alemán, a través de la iniciativa IKI, brinda recursos para la región de América Latina y el Caribe para cuestiones que tengan que ver con cambio climático, transición energética, biodiversidad y demás. Entonces ahí directamente el que convoca y el que se encarga de todo el proceso de gestión es un ministerio de otro país. Organismos internacionales no gubernamentales, Oxfam por dar un caso, la verdad que hay varios que tienen también objetivos específicos institucionales, pero que también son cooperantes en este sentido. Universidades y redes de universidades, esto tiene que ver más que nada con las cuestiones educativas y académicas o de investigación que previamente habíamos hablado, pero se establecen nexos y recursos entre estos. Fundaciones privadas, esto básicamente tiene que ver con la filantropía, es decir, las grandes empresas suelen tener fundaciones que son lideradas en la mayoría de los casos por sus CEOs, o por sus presidentes, o por sus fundadores. Si quieren dar el caso de la fundación de Bill Gates, bueno, se encargan también de gestionar recursos y también establecen sus propias áreas de prioridad. Redes de gobiernos locales, que tiene que ver con la cooperación descentralizada, Mercociudades, es una, el C40 es otra, la Alianza Internacional para los Gobiernos y el Desarrollo Sostenible, también existen varios de este tipo, también hay educativas, también hay redes de ciudades educativas, también hay redes de ciudades ambientales, dependiendo de la temática existen estos conglomerados de gobiernos subnacionales que también generan sus propios recursos de la cooperación. Y después, bueno, la articulación, como decíamos, en parte de las corporaciones o empresas que también pueden hacer una articulación esto es menos desarrollado, tiene que ver en particular quizás con un acompañamiento más a las pequeñas y medianas empresas que también son también tienen acceso a estructura de cooperación, pero se da en menor medida, pero sí existe también una vinculación y agentes particulares que trabajan en esta temática.
Y eso es a nivel general, a nivel internacional, un poco por donde nosotros podemos rastrear, podemos ubicar quiénes son los organismos. Si nos vamos a nivel nacional, la cooperación se puede dar dentro del propio Estado, es decir, hay áreas de nuestros propios países que se encargan de financiar iniciativas y proyectos, o también que se encargan de articular con entes internacionales para poder canalizar proyectos al propio país. ¿Esto cómo funciona? En general hay un organismo del Estado, hay una agencia, una organización, una administración, dependiendo del nombre que tenga, que se encarga de gestionar recursos en general de gran tamaño, y después los distribuye a través de convocatorias específicas dentro del país. Entonces se convierte como una agencia de implementación, es el nombre que se le suele dar. Pero bueno, también dentro de los estados nacionales, no de los estados, perdón, dentro de nuestros países, podemos encontrar y gestionar y articular recursos en todos los niveles, como dijimos previamente, con fundaciones y organismos y bancos del Estado, que también ponen recursos a disposición. Las embajadas, como dijimos previamente, esto es más que nada para rastrearlas dentro del país. No todos los países tienen embajadas en todos los países, entonces hay que ver cuáles son las que están instaladas en nuestra nación. También esto existe más en el cono sur, no sé tanto en Centroamérica, pero las agencias de desarrollo local, que son agencias conformadas por entes a nivel nacional, subnacional o local, que gestionan recursos para incentivar una agenda de desarrollo a nivel local. Entonces generan procesos de formación, capacitación, intercambio, participan muchos actores, el Estado, el privado, las organizaciones, las empresas multinacionales o nacionales instaladas. También los gobiernos locales son fuentes de cooperación, donde nosotros podemos llegar a gestionar recursos o presentar proyectos, iniciativas para nuestro trabajo. Empresas y fundaciones de empresas, donantes individuales, crowdfunding e inversores ángeles, Capital Semilla son algunas otras iniciativas, que esto requiere de un desarrollo mucho más ampliado, pero también nosotros como potenciales generadores o productores de proyectos, escritores de proyectos, podemos tener estos mecanismos de financiamiento. No sé si alguien conoce el crowdfunding o los inversores ángeles, pero básicamente son plataformas que cada vez existen más, y eso es muy bueno, donde la gente vuelca sus proyectos, vuelca sus iniciativas, en la mayoría de los casos suele dar algo a cambio por esa donación que hacen, y entonces junta el dinero que se precisa, y la organización que se encarga de esa gestión le otorga el dinero y implementa la obra, la acción o lo que haya presentado como proyecto. Y ahí hay mucha gente que también es anónima, entonces cuando ese apoyo o ese financiamiento viene de manera anónima, se les suele llamar inversores ángeles, que ponen recursos en una plataforma de crowdfunding y después pueden o no, en algunos casos, recuperar ese recurso. Eso está muy bueno porque ayuda a organizar mucho los intereses de las personas que pueden donar, estos donantes individuales. Entonces uno puede entrar en la plataforma y decir, bueno, a mí me interesan los temas de educación. Entonces ve los proyectos de educación y haces tu aporte a esas organizaciones. Así que son iniciativas que cada vez van en crecimiento y que es bastante interesante conocerlas y poder articular. La mayoría de los países de nuestra región tienen plataformas nacionales de crowdfunding, también hay otras internacionales. En particular, una recomendación, si me permite, es tratar de usar las nacionales, porque muchas veces los requerimientos legales que tienen las plataformas internacionales no permiten obtener la cantidad de recursos que uno había solicitado, porque hay gastos administrativos que se pierden en el proceso. Y por otro lado, en general es mucho más ágil poder gestionarlos a través de las plataformas nacionales, porque los inversores, los acompañantes, los donadores suelen ser también personas a nivel nacional. Entonces es mucho menor el tiempo de poder acceder a esos recursos para poder implementar el proyecto en sí. Y Capital Semilla, básicamente, esto se desarrolla mucho en particular dentro de los estados, pero es bueno, yo te doy un capital para que vos puedas desarrollar tu proyecto, puedas instalarlo, puedas construirlos, y en algunos casos tenés que devolver ese capital
a través de un tiempo o en cuotas, o el capital te lo dan y es no reembolsable, es decir, que vos los ejecutás, rendís las cuentas respecto de cómo hiciste esos gastos, pero no tenés que devolverlo. Entonces te dieron como una semilla para que vos puedas después seguir incentivándolo. Esto difiere y los mecanismos los vamos a encontrar o vamos a poder ubicarlos en la medida que nosotros tengamos preestablecido cuál es el proyecto que queremos, ¿sí? O dónde, o a partir de nuestras experiencias temáticas, nuestro anclaje temático, en cuál línea de convocatoria nosotros nos podemos llegar a presentar. Y un poco, también saber que no todas las temáticas que quizás nosotros tengamos interés o vengamos trabajando tienen un eje particular de financiamiento. ¿Qué sucede con esto? Que las propias agendas de cooperación, a través de los organismos internacionales, a través de las prioridades de la región, a través de lo que nuestros estados nacionales llevan a esos espacios, se establece una agenda de prioridades, ¿no? Como la propia Agenda 2030, pero de cuestiones temáticas. Entonces, no siempre, ni todo el tiempo, nosotros vamos a encontrar recursos para nuestro eje temático de desarrollo particular o institucional. Entonces tenemos que ir viendo las convocatorias que existen y ver cuáles de las temáticas nosotros podemos llegar a cubrir, a tocar, cuáles venimos trabajando, cuáles tenemos experiencia, cuáles nos gustaría trabajar. Entonces esto se convierte en una oportunidad para poder canalizar un primer proyecto que nos permita poder introducirnos en la temática. Pero detrás de todo esto hay una serie de parámetros o estándares que se establecen para poder dar con certeza el proyecto indicado, ¿no? Por parte particularmente del organismo que es el cooperante. Entonces, si mi temática no está acá, puedo ser lo suficientemente innovador y creativo para tratar de vincular mi temática con la convocatoria en específico, o si trabajo la temática, bueno, tratar de presentarnos ahí. ¿Cuáles son? Y esto es un punteo de las últimas convocatorias que pudimos analizar y ver, cuáles son las principales temáticas que hoy se encuentran impulsando los organismos de la cooperación. Tiene que ver con la educación, particularmente en muchos casos hacen vinculación el acceso educativo de niñas y niños menores de 14 años, digo, hay diferentes parámetros que establece el propio cooperante, pero son una de las temáticas. Cuestiones de niñez, juventud, adolescencia también, cambio climático, esto ocupa muchas de las estructuras de cooperación internacional hoy día, igualdad de género, transición energética, energías renovables, empleo verde, es algo que también el análisis que hicimos recientemente para preparar esta presentación, vimos que hay bastantes convocatorias, también para proyectos que tienen triple impacto, es decir, que están basados en objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil también desarrollan emprendimientos, es decir, acompañamiento para la generación de algún mecanismo de subsistencia o algún recurso económico, la instalación de pequeñas y medianas empresas. Eso también se apalanca dentro de muchas organizaciones de la sociedad civil y es algo que hoy mismo se viene acompañando. Las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, el acceso a la tecnología, el empoderamiento tecnológico por parte de las mujeres, la formación para el uso de la tecnología. A partir del impacto del COVID, las cuestiones de salud han calado mucho más en la agenda de la cooperación, en general no existían tanto, sino cuestiones bien particulares, con organizaciones bien particulares que se dedicaban a la temática, hoy está mucho más abierto, entonces empiezan a existir convocatorias mixtas, donde tenemos que asociar las cuestiones del género con la salud, las cuestiones del cambio climático con la salud, las cuestiones de la educación con la salud, conservación de la biodiversidad con salud, empezamos como a ver una serie de temáticas que se trabajan de forma conjunta. Bueno, conservación de ecosistemas, empoderamiento juvenil, democracia, esto es algo que en particular se da dentro de nuestra región, propiciar la participación ciudadana, la participación de los diferentes sectores y actores, de las comunidades indígenas, la participación de los jóvenes. La verdad que en varias convocatorias de las últimas analizadas vemos que este es un ítem
para presentar iniciativas y proyectos, cuestiones que tienen que ver con el voto, con la elección de autoridades, con la información a la hora de conocer nuestros derechos, conocer los mecanismos que tenemos que puedan defender a las personas. Creo que se va a dar también en mayor medida cuando vaya avanzando en nuestra región lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Pero bueno, esto es algo que aparece como un punto temático de convocatorias en nuestra región, y también en mayor medida, por suerte, están apareciendo aportes y recursos para potenciar todo el trabajo con las diversidades y la comunidad LGBTQI. Así que bueno, esas son las cuestiones que tiene la agenda. Esto no quita que haya otras temáticas, pero estas son las que en mayor medida hoy se ven representadas y se ven convocatorias abiertas por parte de los organismos y las agencias, perdón, que previamente les habíamos comentado. Y todo esto no es algo que inventamos nosotros, la cooperación internacional tiene sus propios parámetros, se establecen a través de diferentes consensos, a través de diferentes articulaciones, a través de diferentes reuniones, y el gran, digamos, documento que organiza la cooperación internacional para el desarrollo, la ayuda oficial para el desarrollo, tiene que ver con la agenda de Addis Abeba, que es un encuentro que se hizo en Etiopía, donde se empezó a plantear el financiamiento para el desarrollo, que esto surgió previo a la Agenda 2030, pero que ya tenía una vista respecto de lo que iba a venir, y también respecto del Acuerdo de París. Y en particular, este va a ser uno de los documentos que van a tener, si ya los estuvieron viendo, que van a tener como aporte dentro de este curso, pero ese documento es bastante claro, es muy sencillo de leer, y establece, bueno, por qué es importante establecer una agenda de financiamiento internacional para el desarrollo, cuáles son los mecanismos que están detrás de eso, cómo es el rol de las Naciones Unidas. También algo que es muy interesante, que en el transcurso de toda la lectura del documento, del posicionamiento respecto a esta temática, aparece el involucramiento de otros sectores, ¿no? Entonces brinda oportunidades, pero también desarrolla compromisos para los estados nacionales, para los diferentes niveles de gobierno, para las organizaciones. Cita mucho al sector privado, es decir, el sector privado también tiene que empezar a hacer su aporte a la estructura del desarrollo, porque eso se torna fundamental a la hora de impulsar los compromisos y las agendas a nivel nacional. No podemos concebir, como ya lo sabemos, un desarrollo sostenible si no participan todos los sectores y todos los actores, ¿no? Entonces, en particular, las esferas de acción que plantea esta agenda tienen que ver con la protección social y los servicios públicos, poner fin al hambre y la malnutrición, infraestructura, industrialización inclusiva y sostenible, la generación de empleo, la protección de los ecosistemas y la promoción de las sociedades pacíficas e inclusivas. Habla de las pequeñas y medianas empresas dentro del sector privado. La verdad que esto es un parámetro general que queremos brindarle, pero que cuando ustedes puedan introducirse en eso van a encontrar una vinculación entre quizás la convocatoria que hayan analizado y esa agenda en particular, porque es la guía madre que organiza todo el proceso de cooperación internacional para el desarrollo, y también establece estructuras que tienen que ver con el financiamiento internacional para el desarrollo, pero queremos hacer la salvedad, como dijimos al principio, de que son dos caminos que se pueden encontrar, pero que son divergentes desde lo conceptual. Entonces, y juegan diferentes agencias en cada uno de ellos, ¿no? Así que a través de esta agenda planteada es que se le da mucho valor a la estructuración de la cooperación a través de la Agenda 2030, y muchos de los puntos van a ser particularmente vinculados van a estar particularmente vinculados a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de poder articular, trabajar la Agenda 2030 en un contexto de cooperación? Particularmente lo que creo que si la mayoría o ustedes nos han venido acompañando en diferentes instancias de encuentro, de formación, de reflexión, tenemos que empezar a generar una agenda, no solamente una agenda temática que implique acciones concretas para bajar el desarrollo sostenible, sino una propia agenda de articulación. Es decir, si nosotros no articulamos, si nosotros no empezamos a embeber nuestros proyectos en las cuestiones de la Agenda 2030, si no empezamos a conectar esos nexos, si no comprendemos la integralidad que esto requiere, nos va a ser mucho más dificultoso poder participar en los procesos de cooperación, pero además participar en esos procesos de cooperación nos abre las puertas
para poder generar agenda conjunta con otras organizaciones, para poder comunicar con mayor vehemencia la importancia y urgencia de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, poder articularnos con otras organizaciones que tengan experiencias, conocimientos, información, que nos permitan construir una base sólida para poder pasar a la acción. Todo esto tiene que ver también con un proceso de aprendizaje que nos permita a nosotros poder ir mejorando de forma constante en la generación de recursos, poder potenciar y participar en acciones colectivas, en campañas internacionales que también nos potencien un acercamiento con la Agenda 2030, que también nos permita poder posteriormente articular con potenciales financiadores, ¿no? Y si ustedes me permiten esto, lo digo yo, no lo dice más nadie, pero la realidad es que hoy en día todavía nos cuesta mucho articular la agenda en su integralidad, la Agenda 2030, con la agenda de la cooperación internacional. Pero en la medida que vayamos acercándonos hacia la finalización de esta agenda, la cooperación se va a ir robusteciendo a partir de esto. Entonces, si nosotros empezamos desde esta primera instancia a poder diseñar, diagramar y comprender las implicancias de un proyecto con foco en la Agenda 2030, vamos a poder, o vamos a estar con pasos mucho más adelantados para poder presentarnos en diferentes iniciativas y convocatorias. Entonces, tratar de involucrar estos dos procesos en todo nuestro anclaje institucional, en todo nuestro, digamos, nuestras iniciativas, nos va a permitir poder consolidar todo este proceso, conocer cooperantes, articular con cooperantes, poder participar en estos desarrollos, ocupar esos lugares donde muchas veces se establecen los mecanismos, las estructuras, los procesos de financiamiento. Este es un círculo virtuoso de acciones que nos permiten, bueno, potenciar esta articulación y también la generación de estos beneficios que aquí vemos representados. Pero es importante, y quiero hacer de vuelta un hincapié en esto, de que cada vez más la cooperación va tendiendo a que no sea atomizada los procesos, con lo cual es casi necesario hoy en día que nosotros, todas las iniciativas que hagamos, tengamos socios para poder desarrollarlas. Entonces ahí es donde el concepto de red que nos nuclea a través de la Red Internacional de Productores ODS toma mucha más vigencia o importancia, porque justamente cuando nosotros hablamos de que hay que construir consorcios para ejecutar proyectos, es lo que se está viniendo, porque las organizaciones se articulan entre sí, pero también se controlan, establecen sus propios parámetros y sus propias hojas de ruta dentro de esa misma iniciativa. Los recursos son mucho más vastos si presentamos cuestiones que tengan que ver con un consorcio, es decir, que no son pequeñas donaciones, sino que son donaciones un poco más grandes que nos permiten tener un mayor calado en nuestras actividades institucionales. Entonces, el proceso implica y va impulsando que nosotros sí o sí tengamos que trabajar de forma cooperativa en cada una de estas iniciativas. Así que empezar a vincular esto nos va a generar una serie de procesos más que interesantes y de aprendizajes más que destacados para poder seguir impulsando nuestra propia agenda con recursos y apoyo de la cooperación internacional. Bueno, y en particular lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, esto lo pasamos así como rápido, pero para que comprendamos que tiene un anclaje en específico dentro de la Agenda 2030, si bien nosotros decimos que esto tiene que ser un enfoque transversal, tiene una cita específica dentro del objetivo 17, que para que también comprendamos y hablemos todos el mismo idioma, el objetivo 17 tiene que ver con los medios de implementación de la Agenda 2030. Es decir, nosotros tenemos estas metas, tenemos estos objetivos, tenemos que lograr estas cuestiones particulares. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿A través de qué herramientas? ¿De qué instrumentos? Y esos son los que se citan en específico en el objetivo 17, ¿no? Entonces hay que movilizar recursos internos, mediante la ayuda internacional a los países en desarrollo. Digo, esto lo podemos leer en la agenda, solamente queremos que nos quede aquí citado de que tenemos particulares referencias a la cooperación internacional para el desarrollo en la Agenda 2030, incluso la solicitud de que los países desarrollados vayan donando mayor porcentaje de su producto, de su PBI, Producto Bruto Interno, o PIB, Producto Interno Bruto, a las agencias, a los organismos, al sistema, digamos, de ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Así que bueno, hay que movilizar recursos de diferentes partes, por eso hacíamos hincapié también en el sector privado, hay que promover las inversiones para generar las estructuras de desarrollo dentro de cada uno de los países, esto tiene que ver con el eje de las finanzas, también
En cuestiones tecnológicas, mejorar la cooperación regional e internacional, norte-sur, sur-sur, triangular y demás, para tener acceso a cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Esto es algo que quizás podemos rescatar en estos días respecto del acceso a las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Eso tiene que ver con una estructura de cooperación. O sea, la solicitud de apertura de esas patentes y la potencialidad de generación de vacunas en los países en vía de desarrollo tiene que ver con una agenda específica también de cooperación. Así que bueno, estos son los medios de implementación que establece la agenda para poder potenciar el desarrollo de sus objetivos, pero también tiene una vinculación directa con las estructuras de cooperación internacional para el desarrollo. Y si les parecía que hasta acá estábamos confusos, quiero que si alguien se anima a explicar cómo es la cooperación o el abordaje de las cuestiones de desarrollo sostenible en la región, bueno, vean aquí, digamos, el gran anclaje de gobernanza que existe detrás de nuestra temática de trabajo, ¿no? De nuestra temática de interés. Pero detrás de todo esto, hay, si ustedes se fijan en la parte azul y celeste, espero que nadie sea daltónico, van a ver que ahí hay organismos especializados y fondos y programas de las Naciones Unidas que son en particular las agencias de cooperación internacional que nosotros tenemos acceso. Y en particular, si le siguen hacia abajo, van a ver en verde también y en azul los los bancos de desarrollo, que son los que se encargan de las cuestiones de financiamiento internacional. Este es el aparato, la estructura de gobernanza detrás del abordaje de la cuestión del desarrollo sostenible en nuestra región en particular, en América Latina y el Caribe, perdón si hay alguien de fuera de nuestra región, pero es así, hay foros, hay conferencias donde se toman decisiones, hay comités que organizan todos esos procesos, todo eso es validado, consolidado, consensuado con los países, eso se establecen en hojas de ruta, se establecen en agendas particulares, que el resto de los organismos que acompañan esta estructura van gestionando a través de esos lineamientos que establecen los países, porque todos estos organismos funcionan a través de los lineamientos que establecen los países. Por eso es importante que nosotros tengamos una participación dentro de nuestros propios países de las instancias que tienen que ver con la conformación de las agendas de cooperación, tanto para las Naciones Unidas como para el propio país, ¿no? No en todos los países existen, en el caso de Argentina sí existe, hay una agenda, sí, un marco de desarrollo de la cooperación a 5 años establecida por todas las agencias de Naciones Unidas, por todos los ministerios del país. Eso existe en casi la mayoría de los países, pero es muy poco conocido, pero hay que estar en esos lugares también para nosotros poder acompañar esas decisiones, ¿no? Así que esto les queda, van a poder encontrar más información también en la CEPAL, pero es la gran estructura y que digamos que se vincula con el desarrollo de nuestra región. Y acá le dejamos un listado de agencias de cooperación que tienen presencia en nuestra región, pero no quiere decir que tengan implicancia en todos nuestros países. De hecho, la mayoría de las agencias que estamos citando en esta filmina en particular, tienen seleccionados los países en los cuales ellos cooperan. Entonces establecen particularmente Bolivia, Ecuador, Panamá, México, establecen algunos. Y también, dependiendo de los periodos de tiempo en los cuales actualizan sus hojas de ruta, las agencias establecen las prioridades de los países y se distribuyen entre ellas los países. En general es muy poco probable que todas las agencias tengan como país destacado al mismo, sino que los van modificando y estructurando. Pero bueno, eso depende de cada agencia, nosotros ahí no tenemos la incidencia, esos son los propios parámetros que establecen los cooperantes o los países desarrollados. Pero bueno, si nosotros entramos en estas páginas vamos a ver si nuestro país es o no acreedor de la cooperación de estas agencias, cuáles son las convocatorias que tienen abiertas y cuáles son los periodos, ¿no? Porque también hay que aclarar que son muy pocos los casos, lo vamos a ver en breve también, son muy pocos los casos en los cuales nosotros tenemos ventanilla abierta. Ventanilla abierta es decir que yo puedo presentar mi proyecto de cooperación en cualquier momento del año. Cumplo los parámetros, los analizo, completo los formularios, hago las consultas, reporto, puedo presentarlo. En general hay periodos, y no siempre los periodos son tan amigables como uno podría desear. Entonces, vos te enteraste de la convocatoria porque salió el día de ayer, te enteraste hoy, y de pronto tenés 3 semanas para presentar la iniciativa. Entonces, bueno, tenemos que ir también analizando eso. Igual lo vamos a ir viendo en el transcurso del ciclo formativo, no solamente en este encuentro, sino en los que vienen,
cómo tratar de atajar esas cuestiones específicas que tienen los proyectos. Bueno, y como ven, Agencia Danesa para la Cooperación Internacional es la agencia de Dinamarca para la cooperación internacional. Y así con cada uno de los países, la neozelandesa, la Noruega, Países Bajos y demás. Pero esto no termina acá, tenemos otra hoja más, la australiana, la belga, la de Estados Unidos, que en general Estados Unidos tiene también varias estructuras de cooperación, la francesa, la holandesa, la italiana, la de Luxemburgo. Y también las agencias de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONU Mujer, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ese en particular es el que tiene mayor presencia y acompañamiento en esta región. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene 4 sedes en toda América Latina y el Caribe, también se encarga más que nada del proceso de formación, pero tiene recursos, y por ejemplo ellos establecieron, una de las temáticas tiene que ver con el acceso al agua, entonces tienen un fondo específico para acompañar a organizaciones que trabajan en el acceso al agua en la región de América Latina y el Caribe. Y también hay agencias de cooperación que trabajan sobre cuestiones particulares. Por ejemplo, el Euroclima son un conjunto de agencias europeas que trabajan sobre cuestiones de cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Va a haber confusiones quizá, o no mucha claridad detrás de muchos de los procesos que se vinculan con la cooperación, pero dentro de todo suele ser bastante claro. Y también, un comentario más, muchas de estas agencias son agencias implementadoras de otros fondos internacionales. Por ejemplo, el PNUD, o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, son agencias implementadoras del Fondo Verde para el Clima. Seguramente muchos han escuchado que a través del Acuerdo de París se establece la gestión anual de 100.000 millones de dólares para las cuestiones de la adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, no es que uno pueda ir al Fondo Verde para el Clima y darle un proyecto, sino que lo tiene que hacer a través de las agencias implementadoras. Entonces, muchas de las que están aquí son agencias implementadoras del Fondo Verde para el Clima. Entonces, o la Corporación Andina de Fomento, o el BID, digamos, hay como un intermediario entre ese fondo y las potencialidades de financiamiento al país y a sus organizaciones. Entonces, bueno, eso lo van a ir viendo en cada caso, cada vez que se metan, pero en este último comentario que les hago, tiene que ver con recursos bastante grandes y de varios años. Hay proyectos que te piden que sean ejecutados en un periodo de 6 meses, es decir, bueno, si presentas tu iniciativa, tomás los recursos, en 6 meses nos vemos, vos me rendís las cuentas. O hay otros que llevan años. Hasta hay recursos para poder construir el proyecto que vas a presentar al Fondo Verde para el Clima. O sea, te dan dinero para que vos puedas contratar un equipo que diseñe el proyecto que posteriormente vas a presentar. Y después se ve si el proyecto va a ser financiado o no. O sea, esa instancia también existe dentro de los procesos de cooperación. Y el Fondo Verde, y comento esto porque el Fondo Verde para el Clima y las agencias implementadoras administran recursos de la cooperación. No solo financiamiento, sino también cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Que puede venir de diferentes formatos. Bueno, hasta acá, preguntas, comentarios, respuestas. ¿O se durmieron? ¿O no les gustó? ¿O no estuvo bien? ¿O fue muy claro? Voy por esa. Pamela. De hecho, creo que sí fue bastante claro. Al contrario, tenemos muy buenos comentarios en el chat. Y precisamente iba a abrir el micrófono a quienes tengan todavía alguna duda dentro de todo esto, a cómo se desenvuelve RIPO en el ámbito de cooperación internacional. Bien, ahí esto también lo hemos comentado en algunos lugares y demás, pero el comentario va a ser el mismo. Estamos iniciando este proceso. Estamos terminando las cuestiones que nos implican poder participar de estas instancias, y para eso lo primero que hemos acordado es empezar a participar de las instancias donde se toman decisiones respecto a estas temáticas, ¿no? Entonces, queremos primero, y como siempre, y como está en el objetivo de la propia red, afianzar las habilidades y capacidades que nos permitan poder dar este paso sustantivo. Si bien
no somos una red que nació el día de ayer, pero sí somos bastante nuevitos dentro de todo, con lo cual lo que estamos construyendo son esos lineamientos básicos que nos permitan poder participar de estas instancias. Con lo cual, en ese proceso estamos entre todos construyendo la articulación, y posteriormente también los países están trabajando en el armado de sus estructuras para poder apalancar recursos, para poder participar de instituciones o de organismos, para poder generar una articulación mucho más certeza y con mayor fiabilidad, porque básicamente hoy el principal parámetro que te establece participar en estas instancias tiene que ver con la constitución legal, que en cada uno de los países toma su tiempo, tiene sus estructuras, te piden cantidad mínimo de personas, sale una inversión, o sea, uno tiene que invertir para poder tener su institución legal y poder tener una cuenta bancaria y demás. Pero bueno, en esa instancia sí estamos, y por suerte cada vez más avanzados, pero lo que tenemos que sumarle a eso va a ser la experiencia de ser una organización sólida que permita poder participar de estas instancias. Y en primera instancia, dentro de todo este proceso, nuestra articulación va a ser sin duda alguna con los pequeños donantes, con los pequeños fondos. No vamos a ir directamente de la Constitución legal a un recurso de 2 millones de euros de la Unión Europea, que existen, sino que vamos a empezar con esto que le decíamos de las embajadas, ¿no? de la cooperación a nivel nacional con los municipios, la articulación y la generación de alianzas bien particulares dentro de nuestros propios territorios con alguna agencia de desarrollo local, con algún ministerio, digamos. Ese es el enfoque. Claramente iremos avanzando en la medida que las oportunidades vayan. Lo que no nos ha parado, digamos, nuestra situación actual, es que podamos generar alianzas transformadoras. O sea, todo lo que estamos haciendo es parte de los antecedentes, que nos van a poder permitir mostrar nuestro alcance, nuestro impacto, nuestras iniciativas, todo lo que venimos realizando, que viene siendo además bastante multitudinario, ¿no? Pero esto es una reflexión que suelo hacer, pero ninguna organización nació desde la construcción de una personería jurídica, sino que justamente nació un grupo de personas que tienen un mismo interés, un mismo espíritu, unas mismas ganas de transformación, una misma temática de interés, y a partir de ahí se van construyendo las demás herramientas, porque al fin y al cabo esto termina siendo una herramienta para que nosotros podamos participar de estas instancias. Así es, que Carlos, tenemos una mano levantada y una pregunta que llegó por chat. Antonio Medina, te invito a abrir tu micrófono y que puedas explicar tu pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Pamela. Carlos, primero felicitar, muy bien explicado. Yo solo tendría una pregunta referente a qué metodología nos recomiendan utilizar para planear y presentar los proyectos, que sea un valor agregado para los agentes vinculados y tengamos se puede decir, esa estrellita en la frente de, súper, ya tengo entendido qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con una metodología pues clara y que se pueda adaptar a un proyecto de impacto social. Antonio, creo que te adelantaste. Perdón. Tenés que venir a las otras clases, no te podemos decir nada. Si te contamos ahora, no vuelven a la próxima clase. Permíteme contestar parte de la pregunta de Antonio, por favor, Carlos. Precisamente se ha hecho ese taller para que la RIPO tenga ese valor agregado en la presentación de proyectos. El módulo 1 y el módulo 2, y el módulo 1 nos ha explicado desde básico qué es cooperación internacional, cómo se desenvuelve RIPO, etcétera, etcétera. El módulo 2 y el módulo 3 van a abordar los temas que tú nos preguntas, querido Antonio. Vamos a tocar herramientas, cómo es la redacción, qué es una hoja de conceptos, a partir de dónde se debe empezar a hacer la redacción explícita de un proyecto, para que en el módulo 4 podamos poner con algunas herramientas de RIPO en práctica todos los conocimientos aprendidos, y así como tú dices, pues tenga la gente y los promotores ODS tengan ese valor agregado a la hora de presentar sus proyectos, o por lo menos se encuentren recontra bien ubicados de hacia dónde vamos, cómo expresar, qué hacer, y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, sí o sí, cuenten conmigo en las siguientes sesiones. Gracias, Antonio. Igual un comentario ahí que agrego, que yo corté ahora, porque después la parte que venía ya era como una introducción a proyectos, pero no la vamos a ver ahora, pero ustedes van a tener en la presentación
un primer bosquejo de cuáles son las cuestiones a considerar para diagramar un proyecto. O sea, hay una herramienta, por ejemplo, pero es muy básico, un FODA, pero hay otras herramientas un poco más novedosas. Incluso hasta existen diferentes estructuras de planificación. Lo que sí es la realidad es que nosotros, por más que tengamos una visión, un pensamiento y una diagramación, nos vamos a tener que readecuar en mayor medida a los principios que establece el cooperante. Y ahí, esto es un comentario mío, mío de Carlos literalmente, ya ni como secretario de la red, muchas veces nosotros tenemos que decir, en esto como lo estás planteando, cooperante, no vamos a participar. Porque vos estás poniendo algo que no está bien, que de pronto empezás a pedirle a la sociedad civil de América Latina y del Caribe que tenga parámetros de rendición de, no sé, de una organización con 50 años de experiencia, o que tenga determinados requerimientos que tengan que ver o que atentan contra las cuestiones de tu interés temático. O sea, hay un montón de cosas que entran detrás de la cooperación. Por eso, como dije al principio, eso requiere un desarrollo mucho más amplio, pero hay cuestiones de geopolítica. O sea, hay países en nuestra región donde un determinado estilo o pensamiento ideológico de gobierno gana las elecciones y agencias que se retiran de ese país. O sea, eso es lo que pasa en nuestra región. Entonces, como que terminan, en un caso, jugando. Digo, esto es cuando, si ustedes tienen la suerte, y espero que sí se empiecen a meter en esto, van a encontrar eso. Acá en Argentina ha pasado, hay agencias que se han retirado, hay agencias que también han venido con el gobierno anterior. Bueno, se dan diferentes estructuras de funcionamiento que nosotros tenemos que tener claro. Y otra cuestión también, y ahí le damos la palabra ya a Ulises, tiene que ver con algunos requerimientos que vamos a ir viendo en las próximas clases. Pero hoy, en particular, la mayoría de los recursos tienen que ver con cuestiones un poco más blandas, si queremos decirle, formación, capacitación, desarrollo de habilidades, la transversalización de algunas perspectivas como puede ser la de género, la de transición justa, el diseño de algunas iniciativas que nos permitan generar alguna normativa o algunos antecedentes, pero en general no vamos a encontrar recursos para obra, o sea, no vamos a encontrar recursos para poder entregar, no sé, 120.000 palas a personas que trabajen temas de producción agropecuaria local. En general eso es mucho más costoso y hay que ver si nosotros podemos generar como alguna contrapartida. Y también lo otro, un último comentario, tiene que ver con lo territorial. Las propias agencias de desarrollo establecen dentro de nuestros países áreas territoriales prioritarias. En el caso de Argentina es el norte grande, que son las provincias de nuestro norte, ¿no?, que tienen falencias estructurales bastante grandes. Entonces se centran dentro de nuestro propio país en algún territorio en específico. Y eso lo vamos a conocer cuando leamos las bases y las condiciones de esas convocatorias. Pero bueno, va a depender mucho de lo que establezca el propio cooperante. Claramente, detrás y transversal, tiene que haber transparencia, tiene que haber una buena rendición, tiene que haber unos objetivos claros, digamos, hay cuestiones básicas, pero también existen otras que tenemos que analizarlas caso a caso. Ulises. Gracias, Carlos. Gracias. Una excelente presentación. Y yo tengo dos preguntas muy definidas. La primera mencionabas, y es obvio, que para buscar una cooperación internacional se necesita una figura jurídica, se necesitan antecedentes, se necesita todo un proceso previo. En este caso de la red internacional y en el caso específico de México hay dos cuestiones y es lo que me gustaría preguntarte. En el caso específico de México ya estamos a un pasito de la constitución legal. Perdón por la voz. En este caso, ¿ya se podría buscar una cooperación internacional o es necesario esperar la constitución legal de la red para ir en conjunto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda va más enfocada a si en términos de la red internacional de la Secretaría General se busca alcanzar una cooperación internacional específica o se va a ir adecuando conforme los avances de la red se vayan presentando.
Perfecto, Ulises. A ver, sobre el punto número 1, nadie te va a aceptar un proyecto si no viene apalancado por una estructura legal. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y hago referencia a lo que le dijimos previamente. Tenemos que generar las alianzas para presentar esos proyectos. O sea, muchas veces la gente no requiere que nosotros tengamos una estructura legal, sino que podamos acompañar en dos cuestiones. Por un lado, en decir, bueno, somos parte de esta iniciativa que va a presentar otra organización y nosotros colaboramos con esto y esto y esto. Por un lado, y por el otro también, algo que para mí me parece que tiene que surgir de estos espacios de intercambio, de capacitación, es que nosotros podamos acompañar a los promotores y las promotoras que participan en otras instituciones a que diseñen sus proyectos en el marco de la Agenda 2030 y que los puedan presentar. O sea, como que ahí yo veo dos funciones que nosotros tenemos muy claro. Por un lado, sí generar nuestras estructuras para poder participar en instancias de cooperación, pero también acompañar a aquellos que quieran participar como promotores, diciéndole, bueno, así se estructura un proyecto, así podemos acompañarte, así tenés que diagramarlo, así podés integrar la Agenda 2030. Por este lado hay que ir respecto de la aplicación o la implementación de estas iniciativas, ¿no? Creo que esa va por la primera, y la segunda yo creo que lo vamos a ir construyendo en la marcha. Lo que sí me parece interesante, dos cuestiones. Por un lado, decir que la cooperación, y Pamela nos puede dar ejemplo de ello, la cooperación a partir del COVID ha cambiado mucho. Yo he llegado a ver 40 convocatorias de pequeños y medianos proyectos en una semana, y hoy se ha reestructurado todo. Encontrás muy pocas, con lo cual tenemos que ver qué surge después de este impacto. Pero la verdad que los recursos que había, estaban todos acá, se fueron reestructurando de otra manera y se fueron hacia otras prioridades de los gobiernos, de las organizaciones de la cooperación, digamos, se han puesto en otro. Y los proyectos que estaban en funcionamiento, a mí me pasa en mi trabajo, los proyectos que estaban en funcionamiento, teníamos tanta plata, pero tanta plata para viajes, comida, hotel, que hoy los estamos reestructurando a otras necesidades de los propios proyectos. Entonces, como que bueno, ahí tenemos que ver del zarandeo, de la movilización de todo este proceso que estamos viviendo, cómo se va a reestructurar la cooperación. Hay algunos papers sobre eso, yo no se los adjunté como lectura porque creo que en esta instancia no nos apoya, pero sí, en la medida que nosotros terminemos nuestras estructuras, lo que vamos a ir avanzando es hacia pequeños proyectos. ¿Por qué? ¿Y por qué digo pequeños proyectos? O sea, por lo menos el primer año van a ser pequeños proyectos, porque esto requiere no solamente de la experiencia y los antecedentes de la institución, sino mucho equipo técnico detrás. Nosotros no podemos fallar en una rendición de cuentas, nosotros no podemos fallar en el establecimiento de la hoja de ruta de ese proyecto, nosotros no podemos fallar en los perfiles profesionales que se requieran para implementarlo, nosotros no podemos fallar en la administración de los recursos, en la gestión de los informes intermedios y finales. O sea, hay un montón de cosas que van a venir detrás que primero tenemos que captar experiencia. Primero tenemos que captar experiencia como red para después poder pasar a instancias más grandes. Y si esas instancias más grandes además nos establecen muchos parámetros que nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a participar. ¿Sí? Esto es un poco lo que nosotros nos imaginamos ahora y lo que queremos dejar en claro. Porque muchas veces yo entiendo que están las mejores intenciones de mucha gente de decir, bueno, ¿por qué no nos presentamos acá? Pero no tiene un enfoque que la región necesita, no tiene un enfoque que el país en particular necesita, no tiene un enfoque que la red valorice. ¿Sí? Si de pronto todas las... Y les voy a dar un caso muy concreto porque dice, ¿qué está diciendo Carlos? No entiendo nada. Carlos está diciendo que si de pronto, por nuestro proyecto, nosotros generamos, no sé, manuales, estudios, generamos contenido, muchas agencias de cooperación te dicen, eso no podés difundirlo sin mi autorización. No. O sea, si es información que generó un grupo de personas, generó una red, yo lo mínimo que tengo que hacer es hacer de esa información pública y accesible, para que otros puedan tomar mejores decisiones con esa información generada. Muchas agencias te dicen que no. Entonces, yo no comparto eso. Y nosotros no compartimos de alguna manera, porque justamente somos una red y lo que decimos es que tenemos que compartir todo lo que podamos para generar esa transformación. Entonces, bueno, eso se va viendo acá acaso, pero insisto, vamos de lo pequeño hacia lo más grande en la medida que podamos, y vamos sí o sí a tener que generar alianzas para poder implementar los proyectos. No sé, Pamela, si querés agregar algo, perdón, me puse así como vehemente, pero... No, nada, lo has dicho bastante claro, es que sí debemos ir paso a paso y primero encontrar esta primera etapa, porque como ya dijo Carlos en su exposición,
diferentes agencias de cooperación y de subvención y de financiamiento pues tienen diferentes tipos de exigencias según el país, según el tipo de proyecto, según el área de desenvolvimiento y más ahora con el tema del COVID que han reestructurado toda su forma de financiamiento de proyectos. Sin más largas, César Augusto hizo su pregunta en el chat, pero también tiene la mano levantada hace un buen rato, y después de él tenemos otra pregunta más de Red Internacional. Y César, primero tú, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Saludos, agradecer la invitación de parte de nuestra Coordinación Nacional, de Viridiana, también de los equipos de la Coordinación en México, Ulises y compañía. Y bueno, una ponencia muy breve, concreta, que nos alienta a otros 3 sábados más y a todo el tiempo que merite la Red Internacional de Promotores en México. Yo quisiera preguntar, además pues, de decir que fue una ponencia breve y concreta, ¿cómo ves, Carlos, desde tu perspectiva, el área de acción y difusión y expansión de la RIPO en México, nuestros retos y oportunidades que tenemos para no solamente difundir, porque difundir, bueno, es una labor muy importante, pero incidir de forma concreta, específica, y me gustó eso que comentaste hace unos momentos, que no lo noté en mi pregunta, pero son proyectos de alcance social y específicos. No nada más es así, generar por generar, o sea, a ver, vamos a generar este proyecto, vamos a generar un seminario, pero ¿qué resultado o qué producto nos va a dar? No solamente en beneficio de la red, o sea, para no ver, no es una cuestión egoísta, en beneficio de la sociedad a la que nos estamos debiendo y a la que estamos generando ese intento de cambio social. Permear en la cuestión del entorno social es muy importante y creo que es uno de los principales objetivos. ¿Tú cómo ves desde tu punto de vista el área de acción y difusión y expansión de la RIPO en México? Y saludos desde Nayarit. Gracias, César. Ahí hay algo que me parece importante, que hay un trasfondo, digamos, hay una cuestión que nosotros tenemos que tener como base. Las iniciativas que nosotros planteemos van a tener que ir en consonancia con nuestros valores, nuestros principios y nuestros objetivos. Nuestro objetivo general, nuestra madre ley, dice: los promotores se encargan de difundir, comunicar, promocionar, comunicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los aprendizajes que la misma nos brinda para poder transformar la sociedad. Si no está dentro de eso, que no sé qué puede ser en realidad, digamos, no le encontramos cabida. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros tenemos que ser claros y no tenemos que generar. Hay muchas o algunas organizaciones que se encargan específicamente de gestionar proyectos para lo que sea. Y terminan siendo consultoras. Que no hay ningún problema con eso. Pero nuestro propósito es como decía César, es muy social. Es muy específico. O sea, nosotros queremos fortalecer la red, que fortalecer la red implica fortalecer a cada uno de sus integrantes para poder tener una implicancia específica respecto de la agenda. Y ya la propia agenda, porque no toda la cooperación está orientada en el marco de la agenda, ya la propia agenda nos establece los propios parámetros de articulación. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, no tanto por lo que nosotros podamos llegar a presentar como cooperación, sino por lo que nos llegan a proponer para que nosotros articulemos. Es decir, estaría bueno que la red se sume a este consorcio de iniciativa o a este consorcio de proyecto para poder presentar a tal lugar. Bueno, ¿cuál va a ser ese objetivo? ¿De qué manera nosotros vamos a aportar? ¿Cuáles van a ser nuestros compromisos? Ahí no sé quién es Red Internacional Solo, que también estaba haciendo preguntas, que tiene... Ah, Vanessa, perfecto. Que tiene que ver en parte con esto que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que generar esas alianzas para los objetivos específicos de todos los que integran, pero con una visión clara de lo que queremos con eso, ¿no? Y ahí preguntaba sobre México, pero esto es para todos los países. Cada país también tiene sus propias prioridades. Es decir, yo no puedo pedirle a México que participe en iniciativas regionales que tengan que ver con, supongamos, no sé, empoderamiento tecnológico, si en realidad la prioridad que establecieron la red en México es avanzar en cuestiones de niñez y juventud, en cuestiones de conservación del ecosistema. O sea, nosotros tenemos que ser claros de que las iniciativas que vayamos presentando en los lugares donde queramos participar, además de que llevan tiempo, recursos, manos, profesionalismo y todo lo que conlleva, va a tener que tener cierto grado de consenso con los integrantes de los países, ¿no?
y no podemos presentar iniciativas que tampoco podamos acompañar. Es decir, no podemos decir cosas que yo he visto en muchos proyectos, porque buena parte de mi vida, que no soy tan grande tampoco, pero me dediqué a esto, poníamos parámetros, como somos sociedad civil, creemos que para que nos den plata tenemos que ponernos parámetros altísimos. Entonces decíamos, vamos a lograr que 10.000 empresas hagan esto. 2, finalizó el proyecto, logramos que 2 logren transversalizar cuestiones de cambio climático en su momento. No, seamos realistas. O sea, no sé si estoy aportando, César, a lo que dijiste, pero estoy reflexionando respecto de que tenemos que tener bien claro lo que queremos. Si somos un consorcio, tenemos que tener bien en claro también el objetivo del consorcio, que la información que nosotros generemos tiene que ser de utilización para toda la red, que tiene que acompañar nuestros objetivos, que queremos que en todo proceso haya un grado de vinculación, de articulación, una construcción integral de la agenda y de los objetivos, y que nos ayude principalmente a ejecutar y a accionar en base a nuestro objetivo general de promocionar, difundir, comunicar, sensibilizar respecto a la agenda. Hoy la red, y ya nos han llegado muchos correos diciéndonos, por favor ayúdennos, ustedes tienen que estar acá. Nosotros dijimos, bueno, esto es nuestra realidad, nosotros podemos participar de esta y esta y esta otra manera, con reglas claras y con funciones específicas dentro de todos los socios. Porque hoy la red tiene un gran potencial. O sea, lo que nosotros hemos realizado hasta ahora, medido en números, porque al fin y al cabo lo que más te marca un indicador son números, nos muestra que somos capaces de poder aportar a un montón de proyectos y poder generar proyectos propios para esto, para poder trabajar la agenda, ¿no? Pero bueno, en ese contexto tenemos que ser realistas. Y cada país va a tener que establecer sus parámetros, como lo hace con la propia agenda, ¿no? Y a partir y muchas cosas vamos a tomar a partir de la última encuesta internacional para promotores, ¿no? Ahí nosotros sabemos cuáles son nuestras prioridades, de qué manera queremos incidir, en qué temáticas queremos incidir, cuáles son las prioridades para nuestros países, cuáles son las acciones que debemos de emprender, qué podemos aportar, qué esperamos que la red no aporte. Todo va a tener que ir enmarcado en toda esta información tan grande que hoy tenemos como espacio. Y creo, te soy sincero, César, que no te respondí nada de lo que quería saber. Pero bueno, de última, después vemos la grabación y vemos qué podemos rescatar. No, sí, amplió, bueno, nada más como comentario, sí diste una visión objetiva y sí respondiste gran parte de mi pregunta, y agradecerte el que hayas tomado la atención de responder. Saludos, y aquí estamos en Nayarit a la orden. Gracias, César. Y bueno, como última pregunta tenemos a Vanessa. Vanessa, no sé si quieres, por favor, explicar tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Espero que consigan entenderme, porque sí, estoy hablando en español, pero mi lengua materna es portugués. Sí, es que nosotros en Brasil tenemos muchas organizaciones que se acercan y preguntan lo que podemos hacer en conjunto. Así que siempre nos ofrecen muchas cosas y nosotros decimos, no, nosotros tenemos un trabajo social. Y me encantaría preguntar qué estrategias y beneficios pueden ser presentados en un diálogo junto a organizaciones interesadas en nuestras acciones, como una forma de contrapartida. Sí, porque incluso en editales internacionales siempre se piden, ¿no?, lo que ustedes van a hacer en contrapunto a las inversiones que estamos haciendo en ustedes. Vanessa, es clarísimo. Eso entra más en la etapa que íbamos a ver posterior de proyectos, pero tengo como muchos comentarios sobre un montón de cosas. Pero básicamente, no sé si todos saben, pero cuando vos presentás un proyecto en general y vos pedís, suponete, $10.000, te dicen, bueno, tenés que tener una contrapartida. Y el propio cooperante te establece ese porcentaje. Te dice, bueno, el 20% tiene que ser una contrapartida. Una contrapartida básicamente es lo que vos vas a gestionar extra al proyecto, que dé certeza de que realmente lo querés hacer, lo vas a hacer bien, de que tenés acompañamiento y demás. Esa contrapartida se mide generalmente en especies. Por lo menos acá en Argentina se le dice especies. Y esto quiere decir en equipo técnico, voluntariado, telecomunicaciones, comunicación, o sea, un montón de parámetros más que van acompañando. Entonces, muchas veces nosotros podemos gestionar esas contrapartidas con apoyo de otros socios que tengamos, o también con el propio aporte que hace la red. Y en eso, entiendo, Vanessa, la pregunta, de que nosotros no estamos poniendo un valor económico a todo lo que estamos haciendo, pero lo tiene. Exacto. Hay países...
Incluso, por ejemplo, en una cuestión de marketing, de branding, muchas veces lo quieren hacer la función de los logotipos, que es el mayor activo de una empresa, y, en fin, no sabemos exactamente lo que decir, porque yo creo que, independiente del país, hay que tener un alineamiento con la red internacional para que nosotros podamos tener el mismo discurso y hacer y tener una misma marca. ¿Sí? Sí, sin duda. Hay organizaciones, hay países incluso, que valoran y hacen o sea, hacen un valor cuantificable, monetario, de las horas voluntarias. O sea, esta hora que nosotros estamos invirtiendo en capacitación tiene un costo. Para ustedes, para nosotros, tiene un costo. El que pone la experiencia, el que aprende, o sea, todo eso hay gente que se encarga de cuantificarlo, ¿no? Y nosotros tenemos mucha contrapartida. Tenemos mucha contrapartida en una buena base de datos para comunicación, en mucho alcance en la región, tenemos 8.000 integrantes del espacio, o sea, hay un montón de cosas que son como la contrapartida de los proyectos, y eso me parece interesante en base a lo que dice Vanessa, tomamos nota Pamela, de armar un punteo de cuestiones que nosotros podemos ofrecer, que hoy estamos haciendo, porque, por ejemplo, creo que estaba alguien, terminamos esta misma semana, junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el encuentro de los 17 encuentros respecto a la Agenda 2030. Bueno, eso tiene todo un costo asociado detrás, que quizás no lo tenemos que expedir con la tarjeta de crédito, pero sí Es un trabajo de cada uno. Es como mensurar el valor que nosotros tenemos, porque vea, nosotros tenemos muchas personas capacitadas, con experiencias incluso internacionales, y hacemos y tenemos muchos contactos, estamos inseridos en muchos espacios que son importantes y lo que tenemos voces. Exacto. Voy a comentar un caso. Valor. Exacto. Comento un caso como experiencia para que nosotros veamos. Ayer hicimos el diálogo regional sobre sistemas alimentarios para aportar a las Naciones Unidas. Ahí que había moderadores, facilitadores, lectura previa, información, diseño, Zoom, todo eso, cualquier cooperante, o muchos cooperantes acompañan el desarrollo de eso. Y esa actividad puede haber salido tranquilamente $15.000. Y si vos tenés recursos, te sale mejor. ¿Por qué? Porque de pronto podés tener gente específicamente contratada para que atienda el Zoom, gente específicamente contratada para que haga tal cosa, gente para que tome nota. O sea, en la medida que se pueda gestionar, nosotros vamos a poder potencializar nuestras actividades. Pero lo que hoy estamos haciendo, tenemos que comprender que tiene un valor para el proceso, ¿no? Y por ejemplo, en Brasil lo que pasa es que las personas que llegan hasta nosotros y que quieren hacer parte de la red internacional son personas que vienen con indicación de las mayores organizaciones del país. Hoy estoy buscando la red internacional porque una persona X de la organización X me dijo que es una buena institución y que tiene un buen... Entonces, así, nosotros sabemos que tenemos mucho potencial. No solo en Brasil, como red. Como fuerza, red. como movimiento. El concepto de red es nuestro potencial. Pero bueno, no quiero que lo comercialicemos. Quiero que comprendamos que primero somos una red y que después eso nos va a dar mucha... No lo digo mal. Lo digo en el sentido de que no es mucha potencialidad para todo lo que querramos. Exacto, no es una cuestión de potencializar, es una cuestión de generar impacto. Exacto. Tenemos mucho... ¿Nos vamos a quedar acá toda la tarde? Bonita frase, eso iba a decir. Una bonita frase para terminar. Y es la RIPO está para generar impacto. Y con esa frase de Vanessa, nos despedimos del primer módulo. Por favor, enciendan sus cámaras Las cámaras. Vamos. Todos. Sé que es sábado. Están dormidos y recién se levantaron, pero no importa. Son todas mujeres las que prenden las cámaras. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los hombres? No lo sé. Han desaparecido. Vamos, faltan algunos más. Sí. Bueno, muchas gracias por un sábado acompañar la actividad. Hay gente que está en la cama, ¿no? Vamos a tomar unas fotos. Tomen todos, después las compartimos. Estamos con las fotos.
Acá en Argentina se dice whisky. No sé Gracias cómo a es en todos otro por lado. estar. Espero que este primer módulo haya sido enriquecedor. Los esperamos el próximo sábado para continuar con Matías, va a estar a cargo del módulo 2 y la formulación de proyectos. Gracias chicos, que tengan un excelente sábado, bonito fin de semana, cuídense, disfrútenlo. Muchas gracias, cuídense. Esto va a estar grabado, después se lo mandamos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.